Fue en 1995 que la UNESCO declaró el 23 de abril el Día Internacional del Libro. Leer y escribir, así como hablar y escuchar, son acciones inherentes a los seres humanos. Las cuatro forman parte del sistema comunicativo de todas las personas y las palabras. Con sus múltiples significaciones, constituyen el emplazamiento cotidiano del lenguaje. En un plano cartesiano, en el que las sílabas sustituyen a los números, está el trazado de rutas benéficas, cartas de navegación que constituyen el mapeo de esperanzas y ensueños. Resistimos con la palabra para crear utopías, ilusiones incandescentes que nos permiten seguir viviendo. A nadie se le puede negar la libertad de expresarse, leerse y escucharse para conformar comunidades, esos milenarios conjuntos de oyentes. El reconocimiento de las voces está en la visión de las otras y los otros, una mirada que da cuerpo a las hablas individuales para darles un lugar en el mundo. La invisibilidad también tiene su coloración. Por eso, las lecturas y las escrituras, los dichos hablados y escuchados, acuerpan los espacios vacíos y le dan vida a los expulsados de la historia. En la línea del eje temático de la Fiesta del Libro y la Rosa 2023, Resistir con la palabra y las utopías posibles, ofrecemos un sesgo de esperanza e ilusión a través de los numerosos títulos publicados en nuestra universidad sobre la materia. Así es como celebramos de nuevo, el 23 de abril, el espíritu de difundir el acceso universal a la cultura a través de los libros, en la viveza y vivencia de las páginas que a corazón abierto despegan las palabras de nosotras mismas y nosotros mismos, la letra como brújula, la esperanza como hoja impresa. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Gracias por acompañarnos en esta fiesta del Libro y la Rosa y en una mesa en la que queremos conversar con ustedes sobre la colección de novela y memoria Vindictas. Es un proyecto editorial de la Coordinación de Difusión Cultural, un proyecto que se volvió además transversal en todas las expresiones y trabajos de esta coordinación y que en la Dirección General de Publicaciones tomó la forma de un proyecto editorial, de una serie de novelas que hemos venido recuperando desde 2019, finales de 2019, en que en una fiesta como esta, pero allá en Guadalajara, en la Feria del Libro de Guadalajara, dimos a conocer las primeras 5 novelas de escritoras de toda la geografía de nuestro idioma. Pensamos que un proyecto como este, que nace en la UNAM, tendría que abarcar a toda la geografía del español, buscando sus diversidades, buscando a las autoras que durante el siglo pasado fueron invisibilizadas, autoras que quedaron fuera del canon de la literatura latinoamericana, y con este proyecto lo que estamos buscando, y quizá eso sea parte de la ambición desmesurada de esta colección, pero lo que estamos buscando es encontrar la manera no de generar un contracanon, pero sí de buscar que esa historia de la literatura en nuestro idioma se complete con las voces de las autoras, que no tuvieron la visibilidad que sus colegas varones, que no tuvieron los espacios para publicar y ser leídas como ellos lo fueron, pero ahora es en un acto de justicia, y tiene mucho que ver el nombre de la colección, Vindictas, de reivindicar, de un simbólico ajuste de cuentas para poder ahora todos, todas, todos los lectores podamos recuperarlas y disfrutar de ellas, conocerlas y pasar de mano en mano estas novelas que, como digo, lo que hacen es, a fin de cuentas, completarnos a nosotros mismos como lectores. Quiero agradecer mucho a mis compañeras en esta mesa. Me acompaña Karen Villeda, poeta, editora, coordinadora de literatura del IMBAL, y a mi querida maestra Ana Mari Gómez, escritora también, ensayista y una de nuestras más queridas profesoras académicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Las dos han sido colegas, compañeras muy especiales en la andadura de esta colección, así que de veras que es un verdadero lujo que nos acompañen.
Yo estuve hace unos días en la Feria del Libro de Bogotá, que fue abierta por la escritora Chimamanda Adichie, y fue muy especial escucharla hablar justamente de por qué es importante leer escritoras, por qué no debemos permitir que vuelvan a quedar invisibilizadas, silenciadas. Y hoy en este foro, en una fiesta que se dedica a la libertad de expresión, es más importante que nunca que en nuestra agenda lectora y en nuestra agenda más personal busquemos siempre que haya la representación de autoras, de mujeres en todos los espacios privados y públicos. Entonces, quisiera comenzar ahora con Karen Villeda para escucharte hablar sobre este proyecto, pero tal vez desde una perspectiva más amplia, como conversábamos antes de empezar, sobre lo que significa este silenciamiento. Gracias, Socorro. Gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí en la Feria del Libro de la Rosa, en la cual he participado desde hace muchos años. Y en esta ocasión quiero compartirles un breve panorama de los silencios, de nuestros silencios, de cómo hemos sido silenciadas las mujeres que escribimos, no solamente las que escribimos, sino también en todos los ámbitos de la creatividad. George Sand era Amandine Aurore Dupin, una mujer fuerte que vestía con ropa de varón. Otro George Eliot, era Marianne Evans. Y Ellen Barnard era en realidad Louise May Alcott, la autora de Mujercitas. Alice Bell era Emily Bronte. Currer Bell era Charlotte Bronte. Acton Bell era Anne Bronte. Estos eran sus nombres con los que publicaron sus novelas. Ahora todo el mundo sabe quiénes son ellas, pero nadie realmente recuerda que tenían un hermano, el cual sí publicó con su propio nombre. Y muy malos poemas, por cierto. Escritoras como ellas, y otras más, han tenido que usar seudónimos para que su obra salga a la luz. ¿Por qué? Virginia Woolf y Tillie Olsen son dos de las escritoras que pueden darnos una respuesta un poco más clara. Antes de esos seudónimos que utilizaban las mujeres para poder publicar, hubo infinidad de textos firmados con un anónimo. Virginia Woolf escribió en un cuarto propio que anónimo era una mujer. Las mujeres hemos permanecido en un segundo plano o en un plano invisible a lo largo de la historia, no solamente de la literatura, sino de otras tantas historias en muchos ámbitos. Sin embargo, sabemos ahora que las mujeres escribíamos recetarios y diarios, escribíamos a deshoras. Por ejemplo, Ana Bornemisa, que fue princesa consorte de Transilvania, escribió un libro de recetas. Algunos expertos en literatura acusan que este libro no es más que una traducción de un recetario germánico, pero en realidad este recetario era más que nada un tratado político. Ana Bornemisa sabía de asuntos de Estado. La versión no oficial es que ella fue quien los resolvía, y no su marido. El reino húngaro empezó a recuperarse gracias a su visión. De eso nos enteramos mucho después cuando empezamos a revisar el canon masculino. Una pionera en hacer esta revisión fue Tillie Olsen con Silencios. Olsen, una escritora de origen ruso radicada en Estados Unidos, publicó en 1978 Silencios. Este libro revolucionó por sí solo el canon literario. Olsen abrió el estudio de la literatura al descubrirnos un continente perdido, la escritura de las mujeres y las personas de clase trabajadora. Del testimonio excavado en las cartas y diarios de los autores, aprendemos las muchas formas en que se puede silenciar el espíritu creativo, especialmente en aquellas personas que están desfavorecidas por género, clase y color de piel. Olsen, por ejemplo, relata los tormentos de Herman Melville, el peso aplastante de la crítica sobre Thomas Hardy, la vergüenza que detuvo a Willa Carter de publicar y las luchas de Virginia Woolf, que obviamente es la heroína de Olsen. Y también Olsen considera que Woolf fue el mayor ejemplo de escritora que enfrentó a las fuerzas que querían silenciarlas. En este libro Silencios, Olsen se pregunta lo siguiente: ¿por qué las mujeres silenciadas son muchas más que los hombres? ¿Y por qué cuando las mujeres escriben, una de 4 o 5 obras publicadas en aquellos años 70, apenas se sabe, enseña o reconoce nada sobre sus obras? Estas dos preguntas también se las hizo décadas antes Virginia Woolf en un cuarto propio. Este libro
es en realidad un análisis esplendoroso donde Virginia Woolf expone que las mujeres no hemos podido sobresalir por la falta de un espacio propio, es decir, de un espacio físico, aunque sea reducido, como una habitación, y que también se transforma en un espacio social de comunidad. Asimismo, Woolf insiste que la falta de una renta propia, es decir, un ingreso que nos permita tener tiempo para labores creativas, ha sido un impedimento para poder escribir y para poder mostrar nuestro trabajo al mundo. En ese sentido, el libro de Virginia Woolf, Un cuarto propio, aboga por una resistencia en pos de la emancipación. La cuestión del espacio vital representa la oportunidad de alcanzar un nivel de aislamiento perfecto que potencia la creatividad. Pero no debemos olvidar que también las mujeres escribimos en comunidad y Vindictas es una muestra de ello. Esta poderosa idea de la comunidad, de este espacio vital para nosotras, está relacionado intrínsecamente con la libertad creativa y también económica, porque como sustenta Woolf, no se puede pensar bien, amar bien, dormir bien si se ha comido mal. En un país con una brecha salarial de género como el nuestro, que es tan amplia, esta es una postura política que tenemos que seguir revisando. De cierta manera, Virginia Woolf no expresa una postura política abierta en un cuarto propio. Tiene otro trabajo como Tres Guineas, donde ahonda mucho más en la importancia de que las mujeres podamos votar y ser votadas para cargos públicos. Sin embargo, la preocupación política de Virginia Woolf en Un cuarto propio no toma una dirección habitual, ya que ella no muestra un interés activo en participar en las tareas políticas. Y alguna vez escribió ella que la herencia que tuvo de su tía, que fue la que le permitió continuar escribiendo sus labores creativas, fue mucho más importante que el sufragio femenino en su historia personal. Si bien el ensayo de Virginia Woolf habla de la ficción y del papel de la escritora, también expresa frustración y descontento respecto a la posición socioeconómica de las mujeres, que se ha caracterizado desde siempre por la marginación y la exclusión. Es decir, estos postulados que presenta Virginia Woolf tienen profundas implicaciones políticas, ya que son un llamado a reorientar los valores sociales hacia un mayor igualitarismo entre los géneros, que finalmente es una cuestión que se ha estado politizando desde mediados del siglo XX. Ahora bien, si la política la consideramos como el arte de lo posible, entonces Virginia Woolf trata de convencernos de que esta emancipación de nosotras, a través de una crítica vehemente y sagaz, puede restituir este orden existente y tumbar al patriarcado. La escritora habla de que el género finalmente es la primera exclusión para el goce total de los derechos de la primera generación, en ese caso los civiles y los políticos. Mucho más adelante en este libro, Virginia Woolf se refiere a escritoras que tienen mucho talento, como el caso de Jane Austen. Y voy a citar. Uno ve que ella, alguna otra escritora que también es tan talentosa como Jane Austen, nunca conseguirá una expresión total de su genio. ¿Por qué? Porque escribirá con rabia en lugar de escribir con sensatez. Escribirá tontamente en lugar de escribir sobre sus personajes. Está en guerra con su propio destino por ser mujer y tener una posición socioeconómica mucho menor que sus colegas varones. En el caso de esta autora, que tiene tanto talento como Jane Austen, es probable que muera joven, impedida y frustrada. Es decir, estas escritoras que fueron silenciadas han tenido un destino que está basado en reglas demasiado rígidas, en un estancamiento absoluto, sobre todo porque se promueven tareas estereotipadas de nuestro género, es decir, que las mujeres no podemos hacer actividades intelectuales o si las hacemos, no las disfrutamos con alegría e incluso son tareas limitantes de acuerdo a estos prejuicios. Ahora bien, es importante preguntarnos, a un siglo después, si es elitista lo que Virginia Woolf formula en Un cuarto propio. Hay algunos casos que la colocan a ella como una escritora excluyente con la clase trabajadora, sobre todo porque su posición era mucho más cómoda. Era parte de una comunidad progresista a nivel social, intelectual y artística, que fue el grupo de Bloomsbury, cuya mayoría de integrantes tenían un perfil aristócrata. Ahora bien, Virginia Woolf lo que hace es indagar en la inexistencia del poder económico entre las mujeres, a pesar del bienestar económico que genera nuestro trabajo para la sociedad. Es decir, desde mucho antes ella ya pensaba en este
en estas labores domésticas, en este trabajo que ha sido invisibilizado. Pensando en nuestras mujeres que han trabajado años y años, que se están matando para juntar 2,000 libras y no pasando entre todas estas mujeres de 30,000 libras. Es decir, esta es la culpable pobreza de nuestro sexo. Si bien la independencia intelectual, de acuerdo con el libro de Virginia Woolf, está basado en función de las cosas materiales y las mujeres suelen ser protagonistas de historias de pobreza, esto tampoco quiere decir que su libertad intelectual ha sido menor, sino que más bien se ha visto restringida. A las mujeres no se nos ha brindado la oportunidad de escribir, de acuerdo con Virginia Woolf. Ahora bien, Virginia Woolf va más allá de lo esencial, es decir, hay que buscar un espacio interior a nivel personal. Si bien ella dice, una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción, Tillie Olsen agrega la interseccionalidad, porque también hace una pregunta más. ¿Cuáles son los silencios que impiden que la obra de muchas mujeres salgan a la luz? Tillie Olsen nos ayuda también a responder en una clave mucho más política. Lo que hacen silencios es diseccionar la invisibilización forzada de las escritoras y también escritores debido a su clase social y o color de piel. Nos muestra una serie extensa en este libro de silencios, donde encontramos fragmentos de cartas, de diarios, de testimonios, a partir de la propia experiencia de estos autores y de estas autoras. La misma Tillie Olsen era de una familia de inmigrantes rusos. Fue perseguida porque creían que, en la época del marxismo, que estaba en contra del comunismo. Es decir, sus padres habían sido activistas políticos y ella también estuvo inscrita en el Partido Comunista. Fue mucho más adelante, casi al final de su vida, en que encontró un reconocimiento. Como muchas de las autoras que tenemos aquí, Tita Valencia es un caso que hacia el final, no al final de su vida, digamos, hacia el final de esta carrera, cuando ella tiene 70 años, me parece, Socorro, sí, está siendo reconocida por lo que ella ha logrado. Un caso similar es el de Tillie Olsen. Ahora bien, cabe recordar que Silencios de Tillie Olsen revolucionó los estudios literarios en los años 60. Eso es lo que sucederá también con Vindictas, esta iniciativa lanzada por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, primero con Jorge Volpi y ahora con Rosa Beltrán, y que la encontramos en la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial a cargo de Socorro Venegas. Es una revisión del canon y presenta estos silencios a los que se refieren Olsen y Virginia Woolf. También reclama estas voces de la misma manera que las reclamaron Olsen y Virginia Woolf. Hay que seguir visibilizando el trabajo intelectual de las mujeres a lo largo de la historia. La literatura escrita por nosotras ha sido marginada y silenciada. Sin embargo, hay que seguir luchando, ya que finalmente no podemos permitir que las creaciones, no solamente de las mujeres, sino de las disidencias y también de otros grupos vulnerables, sigan siendo desvalorizados. Este es un silenciamiento que finalmente implica una pérdida no solamente para la cultura, sino también para la sociedad. Es necesario seguir luchando contra esta marginación y sobre todo reconocer la importancia que han tenido las contribuciones de estas personas silenciadas. Como dice Tillie Olsen, no alcanzar la propia verdad o no usarla en la escritura e incluso decirla de modo sesgado mina la fuerza y la convicción del propio trabajo, limita nuestro potencial y desemboca en una pérdida para la literatura y la comprensión del mundo que esta misma nos proporciona. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen, por esa mirada inteligente, sensible alrededor de justamente las necesidades a partir de las cuales nace este proyecto Vindictas. ¿Y cuáles son esas historias? Karen hablaba de la importancia justo de que esas historias sean leídas, sean conocidas, porque lo que ocurre cuando podemos contar nuestras historias es que somos visibles, que somos reconocibles, y eso también dignifica a las personas y a estas autoras. Y pueden ustedes ver algunas de las novelas aquí que ya publicamos. Estamos muy felices porque celebramos el título número 14, son ya 14 novelas, la más reciente de la autora cubana Dulce María Loynaz, una gran poeta, autora de una sola novela que era imposible conseguir, pero esa es la historia de prácticamente todas estas autoras.
Era ya una tarea que estaba, digamos, relegada a quienes quisieran ir a buscar en las librerías de viejo o en bibliotecas muy especializadas, en las colecciones de libros raros, ¿no? Para encontrar a estas autoras. Y no tienen nada de raro, ni tampoco ellas querían ser escritoras secretas. Querían lo que quiere cualquier autor en este mundo, que es publicar y ser leídas, y ser vistas y ser escuchadas. Entre estas novelas está, por ejemplo, El diario del dolor, de María Luisa Puga, autora mexicana. Por supuesto que en Vindictas hay una mayoría de autoras mexicanas, pero también pueden encontrar La ruta de su evasión, de la escritora costarricense Yolanda Oriamuno, o libros de Vladico Siancic, o Turuna Mercado de Argentina. En fin, como decía, es un proyecto que se ha abierto a las escritoras en nuestro idioma. También está María Luisa Elío, española, exiliada en México, y una de las dos personas a las que Gabriel García Márquez dedicó 100 años de soledad. Y lo triste, como ocurre también en muchos otros casos, es que era conocida solo por eso, por estar en esa dedicatoria cuando tenía una voz propia, tal vez no un espacio o una habitación propia, pero tenía una voz y tenía una escritura poderosísima. Y acá tenemos Vindictas, cuentistas latinoamericanas, donde hemos reunido a 20 cuentistas para que ampliáramos el espacio no solo a la novela, sino también al cuento. Y luego creamos nuevas series que podrán encontrar también en el stand del libro UNAM, de ensayo, de pensadoras feministas. Y siempre en estas novelas van a encontrar además a una autora, a una escritora joven, presentando a su antecesora. Y esos son textos muy frescos. Es muy importante para nosotros, los editores, pensar en que esta colección, aunque se abra a cualquier lector, de cualquier edad, de cualquier condición socioeconómica, buscamos que sean libros bellos, cuidados y que no sean carísimos, que sean accesibles desde todos los ángulos, pero muy importante que esas jóvenes autoras sean quienes presentan, porque apelamos justo a la comunidad universitaria, a que sea alguien, un par, quien les recomiende a estas autoras, quien les diga por qué es importante leerlas, por qué no nos podemos perder de sus obras. Y ahora quisiera justamente pasarle la voz a alguien que ha sido fundamental transmitiendo conocimiento, difundiendo las voces de estas y de muchas otras escritoras desde la trinchera, desde las aulas. Por favor, querida Ana Mari. Gracias, gracias a todos. Le agradezco muchísimo a Socorro Villegas, directora de publicaciones de la UNAM. Se dice fácil, pero esto es un asunto de gran envergadura. Y creo que lo que ha hecho Socorro es francamente extraordinario. Darle voz a todo este grupo de espléndidas escritoras que simplemente pues, fueron olvidadas, que los editores, porque aquí hay que hablar de los editores, que son quizá más culpables que el patriarcado, aunque todos ellos eran hombres en algún momento, ¿no? ¿Por qué los escritores no volvieron a editar a Tita Valencia? ¿Por qué la China Mendoza en un momento dado ya no les interesó a los editores? Esto es algo que nos debemos preguntar, sobre todo quienes deambulamos y estudiamos el mundo de la literatura y el mundo de lo literario, porque esto tiene que ver con qué pasa con los escritores. Ya lo dijo Karen a partir de Virginia Woolf y de su maravilloso libro de Una habitación propia, en donde plantea por primera vez qué le sucede a una escritora. Y sí, una escritora y un escritor tiene que tener, pues ya no las libras que ella recibía de herencia, porque está muy difícil que nos hereden algo. A mí nadie me ha heredado nada, nunca. ¿Y cómo le hacemos para trabajar y escribir? Bueno, pues es algo difícil. Hay
hay que hacer a un lado muchas cosas y sentarse y trabajar y escribir, y luego viene el problema con los editores. ¿Quién nos va a publicar? Les voy a decir algo, el género tiene historia. Así como los hombres conocemos la mirada, por ejemplo, de amor o la mirada erótica del hombre hacia la mujer, muy poco conocemos cómo ven las mujeres el erotismo, cómo ven al hombre, cómo ven el cuerpo del hombre, el cuerpo del otro, porque eso a ningún editor le importaba. Tan es así, tan tiene historia el género, que tengo ahora una extraordinaria alumna que es una chica trans y está trabajando, bueno, está buscando un libro donde se hable de una historia de amor trans que no sea sórdida. Todo con lo que se topa es sórdido. Qué terrible, ¿no? Porque esto tendría que resolverse de otra manera. Yo sé que a lo mejor les asusta el asunto, pero que no les asuste. Esto está ocurriendo, es parte de la vida hoy. Mucha gente adopta otro género y tenemos que defender el que lo puedan hacer. ¿Y ahora qué pasa con los escritores que están en esta situación? No lo sé. Pensaba yo en uno de los cuentos más extraordinarios, y volvemos a citar a los anglosajones, que se publicaron en Estados Unidos a principios del siglo pasado. Ahorita se me fue el nombre de la escritora, pero Karen, que es divina, lo va a googlear. La historia se llama El tapiz amarillo, The Yellow Wallpaper. Margot Glantz en algún momento lo tradujo y lo publicó en el Fondo de Cultura Económica. A ver, ese es uno para Vindictas, porque no se volvió a publicar. Y les voy a decir de qué se trata. Se trata de una mujer que tiene depresión posparto y necesita narrar esa experiencia terrible, y el marido, que es médico, le dice: no, tú lo que tienes que hacer es estar metida en una habitación, no te puedes levantar para nada y no te puedes mover de la cama. Claro, era principios del siglo pasado, pero caray, ya existía Freud. Alguna otra manera tendrían de abordar este problema de la depresión posparto. Bueno, la mujer se queda ahí encerrada y lo único que ve es las figuras que se forman en el tapiz amarillo, porque ya está medio arrugado y medio dado al cuas, y con eso va pensando en historias. ¡Ah, qué maravilla! Ya nos contestó un compañero perro, y yo, como también soy compañera perra, me encanta. Llega un momento en el que la mujer, porque el marido le tiene prohibido caminar, empieza a gatear por el pequeño espacio, y es un cuento terrible, ¿no? De cómo sí se ha tratado a la mujer y cómo las historias de las mujeres han sido simplemente pasadas por alto por los editores. Virginia Woolf tuvo muchísima suerte porque ella y su marido tenían una gran editorial, pertenecían al grupo de Bloomsbury,
eran intelectuales, digamos, empoderados. Y una cosa, no quisieron publicar el Ulises de Joyce, eso lo publicó Ezra Pound por sí mismo. Y bueno, pues estamos hablando de una de las grandes novelas del siglo XX que transformó toda la literatura. Pero volvamos a Vindictas. Volvamos, por ejemplo, a la China Mendoza. Eso yo ya lo dije en otro momento. La China Mendoza fue invitada junto con otros escritores por Luis Echeverría Álvarez, entonces presidente de la República, para ir, creo que a Chile. Creo que iban a Chile y invitaron a varios escritores, entre otros Carlos Fuentes, en fin. A la China no se lo perdonaron, no le perdonaron ese coqueteo con el PRI, porque al final acabó siendo miembro del PRI. ¿Y por qué no? ¿Por qué no se puede ser del PRI y ser un gran escritor? ¿Por qué no se puede ser apartidista y ser un gran escritor? Creo que nada de eso tiene que ver con la escritura. Y a la China la castigaron de veras, ¿eh? Y además porque decía cosas maravillosas como las mujeres perdemos un tiempo espantoso poniéndonos cremas y pintándonos el pelo. Y es cierto. Bueno, a mí me pasa, yo no sé a ustedes, pero a mí sí me pasa. Pierdo un tiempo precioso todas las mañanas. Ahora, Tita Valencia, una mujer que publica Minotauro. ¿Cómo se llama? Minotauromaquia. Un libro fantástico de los 70 que es al mismo tiempo que una novela. Eso me encanta. Es un ensayo, es algo autobiográfico, poesía. Y lo autobiográfico en ese entonces no estaba bien visto. Ahora es la moda. Ahora todo mundo quiere leer a un escritor o escritora que habla de asuntos propios, que se ha hecho siempre bajo el cobijo de la literatura y de la ficción, pero todos los escritores, escritoras han recurrido a sus propias historias. Es algo que no se puede evitar. Bueno, Tita Valencia no se volvió a publicar su libro hasta que Socorro Venegas dijo: ¡wow! Aquí tenemos una gran escritora. O, por ejemplo, Luisa Josefina Hernández. No es posible que yo, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, desde hace 450 años, más o menos, no supiera que Luisa Josefina había escrito novelas. Y no una, sino varias. Entonces, Socorro editó esto de la hierba, ¿cómo se llama? El lugar donde crece la hierba. El lugar donde crece la hierba, un libro verdaderamente fantástico, y que supiéramos tres perros, ahora que hay perros, 3 perros sabían de ese libro. Yo no sabía quién sí, tú sí, corazón, tú sí. La chica joven, porque esto es otra cosa muy importante que hace Socorro, que todos los prólogos o las introducciones, porque hay uno que tiene un prólogo nada menos y nada más que de Bioy Casares, pero todas las introducciones están hechas por escritoras jóvenes como Karen, y es la visión joven de estos libros que nos dice otra cosa que lo que se dijo en ese momento. Entonces, quien introduce el libro de Luisa Josefina Hernández cuenta cómo trató de buscar el libro, finalmente lo encontró en la Ibero, absolutamente intonso, que quiere decir
que no se había abierto, nunca jamás, que ya se le había despegado el pegamento de la portada por viejo, pero nadie lo había abierto. Entonces, festejemos enormemente esta colección que nos pone, no a las mujeres, a los hombres, a los escritores, a los lectores y lectoras y lecteres, si quieren decirlo. A mí me cuesta un poco de trabajo, pero después de mi alumna he cambiado mucho de pensar al respecto, porque es muy, muy brillante y me ha mostrado un lado que pues yo desconocía, simplemente desde el punto de vista literario. ¿Qué más les puedo decir? No sé si ya me llevó mucho tiempo, no sé cómo vamos. Un par de minutos, o le damos la palabra a nuestro público, que todos ustedes son lectores y muy probablemente muchos son escritores, porque si no, no estarían aquí, ¿o no? Bueno, le paso el micrófono a la Divina Socorro. O a Karen, o a ver, o pasamos. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta y mientras llega el micrófono allá, solo decir que es un proyecto, como bien decían, colectivo, de comunidad. Entonces, le debemos estas novelas a amigas, a colegas, a lectoras, a lectores, a amigos también del proyecto que nos han sugerido a las autoras. Y muy importante decir, y quizá esto para reflexionarlo todas aquí, pocos proyectos editoriales tienen que justificarse tanto para que nadie piense, por favor, que estamos publicándolas porque son mujeres. Seguimos todos los criterios editoriales, dictámenes, lecturas para publicarlas, por el valor de sus obras. Y por eso es un proyecto, como decía Ana Mari, de literatura para otra vez completarnos, ¿no? Nosotros, nuestra formación lectora. Y ahora sí ya llegó por ahí el micrófono. Sí, hola, si muchas gracias por todas las palabras que nos han dicho. Me hacen pensar en muchas cosas. Yo he sido lector de toda la vida. Mi señora madre me empezó a leer a Oscar Wilde desde los 5 años. Con eso me arrullaba, ¿no? Y me leía a más autores, pero autores hombres. Me fui seguramente medio desarrollando en las capacidades lectoras, lo que sea, y fui descubriendo mujeres. Finalmente yo creo que mi destino era estar aquí en las letras, estudié literatura, hice lo que pude hacer y fui descubriendo, ¿no? Descubrí a Safo, por ejemplo. La comparto en mis clases de literatura con mis alumnos, les digo Safo, y el poema 250 ha sido un recurrente en mis clases y me sigue cautivando ese poema. Descubro a Virginia Woolf posteriormente y también descubro a Sor Juana Inés de la Cruz y me pone de cabeza, ¿no? Y así podría seguir con una gran lista. Sin embargo, me doy cuenta que me topo con pared ante el sistema de escritores masculinos. Es una avalancha de escritores masculinos a lo largo de la historia de las letras. Es una avalancha. Es un bombardeo por todos lados de escritores masculinos, ¿no? Pero se contraponen de alguna otra manera. Hay razones que hacen o resulta que se debe considerar a las mujeres tarde o temprano, a las mujeres escritoras tarde o temprano, porque allí están y también es una potencia, es una fuerza que desafortunadamente la difusión no ha ayudado, que desafortunadamente
editorial tampoco ha ayudado, el prejuicio tampoco ha ayudado, ¿no? Pero sí vamos a comprar, si hay editores que me estén escuchando, sí vamos a comprar a las escritoras, porque finalmente es una relación comercial en el fondo de las cosas, ¿no? Y muchos miedos alrededor. Pero yo me doy cuenta en toda mi vida que han pasado libros y libros y libros, que de verdad hace falta leer a las mujeres. Y yo pienso, de verdad se los digo a lo mejor en mi locura, que es el momento, que es su momento de las escritoras, que es el momento en que ellas tomen la batuta de todo este mundo cultural, ¿no? Y que se empiece a rescatar y los lectores empiecen a rescatar toda esa magia, todo ese fenómeno que las escritoras a lo largo de todos los siglos ha estado presente, porque ha estado presente, o sea, son existentes, allí están. Desafortunadamente, y es muy triste decirlo, ¿no?, que nos los estamos perdiendo. No, tampoco, ¿eh? No te creas, es el momento ahora. Hay muchas escritoras, las editoriales tienen como premisa editar mujeres y a veces encumbran a las equivocadas, eso lo sabemos, a las que son más facilonas o cursis o qué sé yo, porque ser escritor tienes que tener una valentía enorme y contar muchas cosas y no tener, ¿ves? Claro que sí. Claro que sí. Por ejemplo, hay una novela de Socorro en donde una mujer habla del vestido con el que se casó. Eso no lo hubiera hecho nunca un hombre. Y es fundamental para la historia de la novela y sobre eso se va tejiendo todo. Dime el vestido de novia, claro. Obviamente, que se las recomiendo muchísimo. También nuestro amigo Perro. Lo que te quiero decir es que sí hay muchas mujeres que se publican y que lo que hay que hacer es lo que hace Socorro. Darle voz a las que ya no se publicaron o a las que a lo mejor ya no publicaron. Está más difícil. No sé si está en chino. Pero por lo menos a estas que publicaron y fueron importantes, pero en un momento dado dejaron de serlo para los editores, a esas hay que darles el espacio. Entonces créeme que sí se les hace caso de ahora en adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Verónica Montes de Oca, investigadora también de esta universidad maravillosa. Y bueno, me fascina el proyecto, es impresionante. Pero hay una cosa, nosotros las mujeres hemos leído tanto a los hombres, tanto, tal vez ni siquiera hemos pensado cuántas mujeres hemos leído, ¿no? Y no nada más en la ciencia, en la literatura, en todo, ¿no? Pero ahora creo que esa deuda ya la cumplimos, ese mandato ya lo cumplimos. Y lo que nos hace mucha falta es que los hombres lean a las mujeres, porque no se puede entender el mundo sin la otra mirada del mundo. Y no es nada más dos miradas del mundo, hay miles de miradas sobre el mundo, sobre la realidad, sobre el dolor, sobre lo que tenemos que reparar de este planeta, de nuestra sociedad. Y no lo vamos a poder hacer si no compartimos las mismas metas, los mismos ideales. Entonces ahora también todo esto maravilloso que se ha hecho, hay que hacer también en las escuelas, con nuestros alumnos, con nuestros alumnos, con todo mundo. Hay que hacer que leamos a las mujeres como un propósito consciente. Ahora sí, mindfulness de la lectura hacia las mujeres. Y también, obviamente, otorgarles el privilegio de la crítica, como lo hacemos también con los hombres, como lo hemos hecho con todos. Y tener conciencia, porque fíjense que a mí una vez me pusieron a presentar un libro
sobre mujeres mayores. Yo trabajo temas de envejecimiento, de vejez, ahora de cuidado, Socorro, estás en un libro nuestro con Tamara Martínez. Y, exacto, y de pronto nos damos cuenta, me doy cuenta en la introducción de ese libro de mujeres mayores, que no está citada ni una mujer, por supuesto yo tampoco, ¿verdad? No estoy citada. ¿Por qué? Citaron a puros hombres. ¿Por qué citaron a los hombres? Porque están en las librerías comerciales. Las mujeres estamos en librerías institucionales, universitarias, a lo mejor con problemas de distribución que ya sabemos que existen, ¿verdad? Pero no están citadas, entonces tampoco somos conscientes de a quiénes estamos citando, ¿no? En ese mismo proceso de producción científica, literaria. Entonces, dos cosas, ¿no? Ser muy conscientes de a quién estamos leyendo, a quién estamos citando, y por otro lado, provocativamente, que los hombres, que nuestros hijos, nuestros compañeros lean a las mujeres. Te agradezco muchísimo, Verónica, esa reflexión con la que podemos ir cerrando. Y quiero solo citar a dos escritoras enormes ahora aquí para despedirnos y para que se vayan a buscar a estas maravillosas autoras. Una de las autoras es Guadalupe Nettel, nuestra directora de la revista de la universidad, y ella considera que recuperar estas miradas, recuperar estas autoras es como recuperar a la mitad de la familia. Claro, la otra parte que nos faltaba ver. Y luego, para seguir con Chimamanda, a quien acabo de escuchar y que vengo muy emocionada de todo lo que dijo en Bogotá, también dijo esto: quizás si los hombres se animan a leer más mujeres, si se animan a leer escritoras, empiecen entonces ahora sí a verlas como plenamente seres humanos. Es una gran reflexión y este es un proyecto que no existe contra los hombres, pero sí contra un sistema machista, heteropatriarcal, y contra eso sí vamos, ¿no? Pero a favor de las escritoras también. Muchísimas gracias por acompañarnos.